Hola a todos, bienvenidos al webinar Cómo crear un plan de trading, patrocinado por el broker ATFX y que será impartido por José María Lerma. José María es técnico especialista en administración y comercio y actualmente desarrolla su actividad como trader y manager financiero independiente, especializado en los mercados de forex, índices y materias primas. Solamente recordar a nuestros usuarios que pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de la derecha de preguntas o del chat y José María las irá respondiendo al finalizar su exposición. Así que nada más que añadir. José María, cuando quieras puedes comenzar con tu exposición. Vale, gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar y compartir estos minutos de conocimiento, formación y intercambio mutuo que vamos a tener. Como os ha comentado María muy bien, las consultas las vais realizando, intentaremos responderlas todas. En principio, como no, agradecer al broker ATFX por su gran apuesta y su patrocinio y a Rankia por su gran apuesta siempre en compartir conocimientos formativos a todos, ya que sin ellos pues no sería posible este webinar que vamos a realizar hoy. Estaremos aproximadamente entre 50 minutos y una hora. Yo os voy a comentar, bueno, llevo invirtiendo en los mercados financieros desde hace ya 20 años, os voy a comentar cómo confecciono y voy flexibilizando y adaptando mi plan de trading y cómo crear un plan de trading bajo mi opinión. Podéis compartirla, podéis discreparla, todo eso estáis abierto a que lo expreséis, ya que, digamos, el discrepar aumenta los conocimientos y el compartirlos, y sin más, cualquier cosa la podréis hacer mediante el chat, o aquí tenéis, mirar mi página web si la queréis visitar, y tenéis mi email profesional donde cualquier consulta que necesitéis, tanto de dudas, de inversiones o lo que preciséis, podéis hacerla a través de mail o podéis seguirme a través del blog de Rankia que tengo, que se llama Finanzas y Bolsa. Yo considero de que deberíais hacerlo a través de Rankia, ya que así estaréis informado constantemente, no solo de los artículos que se publican todas las semanas o diariamente, sino también de todos los webinars que voy realizando a nivel formativo. Bueno, un momentito, vamos allá, a ver si esto nos permite. Correcto. Mirar, sin más, vamos a ver si las tecnologías nos dejan. Bueno, parece ser que tenemos problema, o lo pondré así, vamos a intentar. José María, perdona, es que estás Sí. en la última página. Pasa a la primera página y ya te dejará reproducirlo ahí. Vale, muchas gracias y disculpar. Nada. Venga, ya estamos aquí, muchas gracias. A veces pequeños detalles hacen que uno se estanque y que las ramas a veces nos impidan ver el bosque, como siempre digo yo, en las inversiones. Bueno, seguimos. Mirar, la estructura se va a basar en los pasos para crear un plan de trading. Hablaremos también de diferentes estrategias y subestrategias que incorporo. Hablaremos de soportes y resistencia. Hablaremos de la importancia de una gestión de riesgo y lo que influye en el psicotrading. Incorporaré durante el webinar diversas conexiones en vivo y directo a través de la plataforma ATFX, donde os invito a que la descarguéis en demo, y vosotros os invito a que investiguéis sobre el broker, y os invito porque ya que tenéis la posibilidad de tenerla en demo, servirá para servir de experimento, de laboratorio, de pruebas, y sin que os repercute ningún coste económico si emplear un tiempo. Pero bueno, como os digo, haremos varias estrategias en vivo, haremos varios análisis, tanto de commodities como de índices, como de divisas, y además os anticipo de que durante la semana publicaré, precisamente mañana quiero enviar a Rankia por los valores que voy siguiendo para entrar, y en especial uno que incluso con toda la crisis que hay no ha tenido
ninguna minusvalía, sino que en este momento va con un incremento, como es una compañía que cotiza en Nueva York que se llama Naumann Wolcott. Es una compañía, es uno de los mayores exportadores de oro. Ese informe lo podréis tener entre mañana y pasado en los informes de Rankia. Con los que me conocéis veréis que siempre empiezo los webinars por el mismo sitio y pienso que es muy importante tener los pies en el suelo, la cabeza arriba y muy fresco. Por lo tanto, es muy importante saber qué riesgo corremos, dónde nos situamos y tener la visualización muy clara. Otra cosa son los resultados que obtengamos o cómo nos vayan nuestras inversiones, pero sí que estemos al tanto y con todo conocimiento de qué riesgos corremos. Fijaros, si os fijáis, leéis, veis, no en ATFX, sino en la mayoría de brokers, os dicen que la mayoría de sus inversores pierden dinero. Por lo tanto, si existe más formación, si cada vez tenemos mejores medios, si cada vez sabemos más, os hago esta pregunta para vuestra reflexión en este webinar y además esto lo incorporo en todos los webinars, en todos los cursos formativos que doy a futuros traders y en todas las ponencias que realizo. ¿Por qué solo entre el 15 y el 25% de los traders tienen éxito en los mercados financieros? Pregunta para vuestra reflexión. Si alguno quiere contestar, que la conteste, luego la debatimos, pero en principio es para la reflexión. ¿Por qué creéis que tanta gente fracasa? ¿Qué se necesita para poder vivir del trading? O más sencillo, para tener un rendimiento positivo consistente en varios años seguidos. Si la inversión en CFD y futuros entre el 75 y el 85% de los inversores pierden dinero, ¿por qué es? ¿Por qué tanta gente fracasa? Realmente, si yo tengo conocimientos, si soy bueno, si tengo una habilidad, si me formo, si me gusta, ¿qué necesitaría hacer para ser un trader de éxito? Bueno, esta es una de las preguntas constante en el que se hacen o nos hacemos muchos traders, sobre todo mientras que no llegas a conseguir el éxito. Por lo tanto, os invito a que tengamos los pies en el suelo, os invito a que si os gusta realmente tengáis una decisión plena de meteros en este apasionante negocio que son las inversiones, pero que tengáis claro que como cualquier negocio, sea del sector que sea, si uno quiere ser un buen profesional, tiene que saber del negocio. Y no estamos hablando de si yo compro bajo, alto o cojo un gráfico porque la vela me ha dicho la mecha. No, tiene que ser un profesional que entienda, sepa y conozca todos los actores que entran en ese negocio y qué papel tienen. Esto es más espesito. Esto es más duro que meterse en una pantalla, empezar a tradear y hacer una operación positiva o negativa. Pero yo os invito a que ni se os ocurra meteros delante de una pantalla a tradear con dinero real si previamente no conocéis cómo funciona el sector donde os vais a meter. Mirar, desde el año 1900, bueno, hace mucho tiempo ya, empecé antes del año 2000 como profesional en este sector y fijaros que estamos en el 2020, pero siempre al final me ha llevado al mismo sitio. Y estos son los 8 puntos claves que a mí me han llevado al éxito. Mediante todo este trayecto han habido fracasos, muchísimos. Han habido pérdidas, muchísimas. ¿Han habido veces de que esté a punto de tirar la toalla? Más de una vez. Sin duda alguna, os lo puedo asegurar. Pero lo importante de esto no es el día a día en hacer un balance de hoy o mañana o si hace una hora he ganado. No, el día a día esto es una balanza a medio y largo plazo donde esa balanza el peso se inclina hacia lo positivo y lo negativo desaparece. Por lo tanto, fijaros, considero que lo primero que se debe de hacer para poder incorporar un plan de trading y además llegar a ser un profesional de éxito en los mercados es tener una información y conocimiento del sector. ¿Qué actores lo forman? ¿Qué papeles desempeñan? ¿Y qué riesgo
o conlleva regulaciones cada uno. Esto es fundamental. Muchos traders que pensaban dedicarse como inversores y que empezaba a formar, fijaros, una vez que han terminado este punto, se han dedicado en el sector financiero y no están invirtiendo. Es decir, conocer vuestro sector. Un carpintero debe de conocer dónde compra la madera, qué tipo de madera es, qué son los barnices, cómo se pulimenta, qué brocha se utiliza, el reparto del transporte, cómo se hace, cuánto tarda, dónde llega. No estamos hablando de que yo hago una silla y esa silla yo le incorporo un modelo y la vendo. Antes de eso, si quiere ser un buen profesional, tiene que tener una información completa. Con lo cual, el primer punto es información y conocimiento del sector. Una vez que hemos tenido esto, pasamos al siguiente pilar, que es una formación amplia y de calidad. Formaros con quien queráis, conmigo, con el vecino, con arriba, con internet, con YouTube, con quien queráis. Formaros con quien os dé confianza, pero formaros. Y no tengáis prisa. La paciencia, que es otro pilar, es vital en esto. No anticipéis. Hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, cuando hay que hacerlas y donde hay que hacerlas. Aquí los errores en este sector se pagan con dinero. Y las experiencias son heridas que curan mucho, pero se paga con dinero. Por lo tanto, primer pilar, información. Segundo pilar, una formación muy grande y de calidad que os va a llevar un tiempo de lo que vais a hacer. Tercer pilar, dominar la paciencia. Hay que saber cuándo hay que empezar una cosa, cuándo hay que acabarla. Hay que saber cuándo entrar en un valor y cuándo no. Hay que saber cuándo hay que estar dentro del mercado con una actividad muy agresiva y hay que saber cuándo hay que estar fuera del mercado. Paciencia. El quinto pilar, y no me he saltado el tercero, el quinto pilar es la disciplina. Tenéis que ser disciplinados, metódicos, y es la única forma de que podáis testear y corregir todo lo que hasta ahí habéis estado aprendiendo. Este sector tiene un factor importantísimo del psicotrading, que es otra faceta que debéis de dominar junto a tener una que entraría dentro de la estrategia, pero un control de ser un buen negociante, ser una persona en el que podéis incorporar estrategias y medir esas estrategias. Mediante el psicotrading podréis controlar vuestras emociones, porque si no os convertiréis como carne de cañón y debéis de incorporar una gestión del riesgo adecuada. Una vez que todo este proceso lento, y os aseguro que muy pesado, aunque apasionante lo hayáis, podréis empezar a incorporar una estrategia de éxito. Una estrategia que en principio será estrategia y que la tenéis que ir llevando hacia el éxito. La estrategia tiene que ser flexible, testeable, medible y acoplable a cualquier situación. Una estrategia de esta tarde puede que no valga para mañana, o puede que una estrategia de ahora no valga el trimestre que viene, o sea diferente a la que habéis incorporado en meses anteriores. Por lo tanto, es una estrategia que bajo testearla de los aciertos e equivocaciones la iréis potenciando para llevar al éxito. Y este punto 3 es el que hoy nos vamos a decir, bueno, os voy a transmitir, aunque sea muy levemente, aunque sea muy por arriba, qué factores incorporo yo en mi estrategia para llevarla al éxito. Lo primero que hay que disponer, lo primero que tenéis que tener claro es de qué capital disponemos, pero ojo, no del que tenemos para invertir, sino qué capital estamos dispuestos a perder, que es muy diferente del capital que disponemos para nuestras inversiones. Por lo tanto, en cuanto empezamos cualquier proyecto y cualquier proyecto de riesgo, tenéis que tener en cuenta que ese riesgo os puede dar lugar a una pérdida. Por lo tanto, la primera pregunta, y acordaros que vuestro mayor enemigo no es Donald Trump por sus mensajes o el presidente de X país porque el Banco Federal no ha hecho lo que tenía que hacer o que el broker está operando. Vuestro peor y único enemigo sois vosotros mismos.
Con lo cual, no os engañéis, porque ese enemigo que sois, el yo interno, no va a perdonar. Y esto se paga con dinero. Por lo tanto, primero, tener claro de qué capital disponéis para poder perderlo y que no os afecte en vuestro día a día. Esto es lo primero que tenéis que ver. Lo segundo es la importancia de la elección del broker. Yo os invito a que os descarguéis una plataforma del broker de ATFX, pero bajo ningún concepto os diría, oye, tenéis que abrir una cuenta con este broker o con este otro. ¿Cómo os voy a decir eso si no os conozco? Lo primero que tenéis que hacer es qué activos queréis trabajar. Esos activos los tiene el broker, por bueno que sea el broker, si no los tiene, tendréis que buscar otro. Por lo tanto, sí os invito a que cuando habléis de un broker, en este caso podemos hablar de ATFX, que es el que está, bueno, pues dando la opción de que estemos aquí, debéis de saber qué regulaciones tiene. Esas regulaciones os dan una garantía. Está regulado bajo la FCA de Londres, una de las regulaciones, no la más, pero una de las más severas que puede haber. Está regulado bajo qué otra regulación, qué spread y qué coste me ocasiona el broker, qué tipo de broker es STP, es que maker, es creación de mercado, hace de intermediario puro y duro. ¿Qué productos y activos financieros tiene? Yo quiero trabajar en acciones, los tiene. Yo quiero trabajar en solo en divisas, los tiene. A mí me gustaría trabajar en oro, en petróleo, los tiene. Es decir, el broker tiene que ofreceros unas herramientas que sean las suficientes para lo que vosotros hacéis que la tengáis, no acoplaros vosotros al broker. Por lo tanto, ese sería otro paso importante en la elección del broker, la comunicación y el idioma. Si un broker solo tiene personas que os pueden contestar en inglés y vosotros no lo conocéis, pues difícilmente tendréis una conexión en solución de problemas. Con lo cual debe ser una comunicación vía online, vía chat, vía Skype, vía email, vía como sea, pero una comunicación en el que os parezca fluida, rápida y además en un idioma en el que realmente vosotros podáis dominarlo. Y una plataforma en el que os encontréis a gusto. Cuando hablamos de plataforma, en estos casos solemos hablar de MT4. Bueno, fijaros, si vamos a la plataforma, yo la enseño. Aquí tenéis la plataforma del broker, aquí tenéis ATFX, esto es una cuenta demo mía, veis, y estos son pues varios activos en los que luego hablaremos. Fijaros que me los he planteado en la pantalla y en este momento tenemos crudo, Texas, petróleo, oro. En índices tenemos índice español, índice alemán, tenemos Europa, índice el Nasdaq tecnológico, índice americano, Dow Jones. ¿Vale? También podemos incorporar, aquí lo tenéis, en divisas la libra dólar y como no, el euro dólar también lo podemos tener, podemos, en fin, aquí tenemos diferentes divisas en las que estamos trabajando. Luego volveremos a la plataforma y veréis cómo los indicadores y osciladores en los que yo trabajo. Volvemos a lo que es el webinar directo y veréis en cuanto a las estrategias. Ya hemos hablado cómo iniciar o qué bases tengo yo como el inicio en crear mi plan de trading y donde yo decido en el plan de trading qué estrategias voy a basar. A veces me preguntan, ¿pero cuál es la mejor? La respuesta es muy sencilla, la que funciona. No hay ni mejor ni peor, ni mi estrategia es la mejor, por mucho menos que no, que vamos, seguro que no, y además no tiene por qué ser una copia de que las personas la sigan. Vosotros debéis de marcar una estrategia que debe ser personal e intransferible y muy propia para vuestra personalidad. Debe de ir con vuestra forma de vivir y el riesgo que queréis dedicar y el tiempo que le queréis dedicar. Yo en mi estrategia incorporo tres factores. El primero y fundamental es el análisis macroeconómico, social y político. En este contexto, que hoy, por ejemplo, en estos momentos podíamos tener un claro ejemplo de esto, el coronavirus, es en el que mi primer paso para decidir
cuándo y dónde invierto. El segundo paso, una vez decidido eso, incorporo en mi plan un análisis fundamental. ¿En qué me baso en el análisis fundamental? Me baso en dos sectores, el sectorial y cómo funcionan las empresas dentro de ese sectorial. ¿Por qué el sectorial? Porque intento trabajar con lo que más potencial de crecimiento tiene en ese momento, ya que así filtraré errores. ¿Y dónde decido mis entradas? Mis entradas las decido por análisis técnico, siempre. Pero yo no entro en un valor porque el análisis técnico me dé una compra clara si el análisis fundamental no me ha dado el visto bueno y si el análisis macroeconómico, social y político no me ha dado el visto bueno. Estos son los pasos que yo llevo. Vamos a convertir esto en un ejemplo práctico. Mirar, y nos vamos a ir para que vosotros veáis directamente al gráfico. Tenemos aquí, fijaros, vamos a poner, me da igual el que pongamos, pero miraros, oro. Aquí tenemos el oro. Estamos hablando de un sector, de un momento de crisis mundial provocado por un coronavirus. ¿Qué puede tener más revalorización en estos momentos? Bueno, pues valores refugios, como son algunas divisas, o como puede ser metales preciosos. El crudo en este momento está siendo afectado, con lo cual, ¿qué haríamos? En la inversión de crudo, en caso de entrar, elegiría entrar corto a la baja y llegado un momento, como son los niveles en los que estamos, decidiría no entrar. Es decir, niveles en los que el precio Texas Wheat crudo toca los 19, 20, 24, 25 dólares barril, no entraría corto y como es un sector que entró corto, no entraría en él. Si hay un rebote hacia los 30, 35, me plantearía entrar corto. Pero ya en este momento que el recorrido lo ha hecho, fijaros en el gráfico diario, esto es enero del 2020, el recorrido está hecho, recorrido a la baja binomio rentabilidad me produce un riesgo excesivo, por lo tanto, en este momento, mientras que no me rompa los 35 dólares barril para arriba, no decido no entrar en él, salvo que sean operaciones puntuales de entradía. ¿Qué sector se ha comportado bien? Fijaros, el oro. Mirar lo que ha hecho el oro. Fijaros, desde principio, aquí tenemos enero, sufrió una bajada fuerte, mirar, 1.700 dólares la onza, oro dólar. Por lo tanto, valor refugio. Es un valor en el que sí me puedo entrar en él. Decidiré de entrar corto, de entrar largo, pero sí decidiré de entrar en él. Por lo tanto, estoy hablando sectores, en este caso materias primas, oro, y puedo hablar de sectores tecnológicos en índices. Si vemos cómo ha funcionado el Nasdaq, veremos que el Nasdaq, fijaros la gran bajada que ha tenido en todo el coronavirus, pues su índice ha recuperado más del 50%. Desde los máximos que tuvimos a inicios de febrero en 9.700, estamos en 8.700. Apenas nada comparado con la caída que han vivido otros índices. Vamos a compararlo con el Dow Jones, fijaros, una caída mucho más pronunciada, el gap famoso de principio de marzo sin tapar, y está a niveles de que sus máximos fue en 29.500, los mínimos en 18.000 y estamos en 23.200. La caída está siendo mucho más pronunciada. Volvemos al horario. ¿Esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar de que a nivel sectorial debería dirigirme mucho más, ya hemos vuelto otra vez al horario, a nivel sectorial debería dirigirme mucho más a valores dentro del Nasdaq tecnológico y a valores refugio, como pueden ser algunas divisas y el oro, que en otros sectores que están mucho más dañados. Fijaros que es el primer análisis donde elijo. Una vez que elijo empresas, que mañana o pasado veréis una de ellas, Naumann Golcon, es uno de los mayores exportadores del mundo y que cotiza en el Dow Jones y que en este momento está con beneficios en toda esta crisis, pues veré si ese análisis fundamental, el que he hecho del oro o del crudo o de alguna acción en concreto, me da el visto bueno. Y si eso me lo da, pasaré al análisis técnico. Esto es un ejemplo práctico
incorporado en la explicación de las 3 estrategias. Dentro de las estrategias utilizo en mi plan de trading subestrategias, donde opero diariamente a unas horas en concreto y van incorporado con la publicación de noticias. Sabemos que hay un calendario económico todos los días donde a tal hora en cada país se publican unos datos. Esos datos son más impactantes que otros y esos datos impactantes afectan más a ciertos activos financieros que a otros. Por ejemplo, el primer viernes de cada mes se publica los Parrot a las 14:30 horas en Europa, que son comparadas con las horas americanas, de los empleos no agrícolas. Estos datos es el dato que mayor impacto tiene macroeconómico sobre la cotización del eurodólar, por poner un ejemplo. Bueno, pues sobre eso establezco una estrategia muy clara que solo va a la hora de la publicación del dato. Otras subestrategias son en detectar canales laterales, luego los veréis, donde canales alcistas, canales bajistas y detectar una tendencia y trabajar en favor de esa tendencia con indicadores. Y otra estrategia que utilizo mucho y la utilizo cuando me he equivocado en la dirección y no me ha saltado el stop de protección, pero quiero intentar reinvertir la operativa, son estrategias de cobertura o hatchan. Estas estrategias las podéis ver porque esto da lugar solo a un webinar. Esta última en Rankia he realizado varias y podéis entrar y comprobarlas. Son estrategias que sirven o bien para reinvertir una operación fallada o bien si tenemos operativas abiertas y no las queremos cerrar y queremos hacer una cobertura para mitigar el impacto negativo que puede traer bajo un acontecimiento, llámese ahora el coronavirus, llámese una publicación de los PMI, de las horas laborales o de cualquier dato que pueda arrastrar en momentos puntuales y en un plazo temporal corto a nuestras posiciones en sentido contrario. Por lo tanto, estas 3 subestrategias las incorporo dentro de mi estrategia. Hemos hablado de osciladores e indicadores. Yo os aconsejo, os recomiendo, aunque los consejos siempre digo que sean con dinero, pero os recomiendo de que os familiaricéis, aprendáis, sepáis de todos, porque es importante que vuestra formación y conocimiento sea amplia y de calidad y que después seleccionéis unos cuantos, especializaros en algo corto, pequeño, hacerlo sencillo y fácil, que os irá muchísimo mejor. Por lo tanto, fijaros, yo prácticamente el 99% de mis inversiones están basadas con el RSI o MAC, el Parabolisac y una media móvil. En esto bajo mi decisión de análisis técnico. ¿Eso quiere decir que debéis de escoger estas? No. ¿Eso quiere decir de que debéis de escoger otras? No. Vosotros debéis de escoger la que vosotros consideréis que os encontráis cómodos con ellas y además entendéis perfectamente la información que os está dando para incorporar en vuestro plan de trading. Fijaros, volvemos a la plataforma del broker y fijaros aquí, mirar, Parabolizar, media móvil y RSI o MAC. Con esto hago mis decisiones de entrada y de salida. Aquí lo tenéis puesto en todos. Y según cómo está evolucionando, me dirijo a realizarlo de una manera o de otra. Sencillo, fácil, pero con una información completa donde os encontréis a gusto. Esa estrategia la tenéis que basar incorporada en dónde queréis trabajar. Por ejemplo, estábamos hablando incorporado en lo que acabamos de decir bajo una tendencia. Os decía la importancia para mí de incorporar los canales. Es muy sencillo. Aquí tiene un canal lateral, un canal alcista y un canal bajista. Entonces debéis de decidir y además recordar uno de los pilares que comentábamos es ser disciplinado. Entonces, y no engañaros a vosotros mismos, que os recuerdo que es vuestro peor enemigo. Fijaros, en un canal lateral, vosotros debéis de decidir dónde queréis trabajar, pero decidir y hacerlo. ¿Queréis trabajar en los soportes
para comprar al alza? ¿Queréis trabajar en las resistencias entrando a la baja? ¿Queréis trabajar en ambos? Tomáis vuestra decisión y lo hacéis. En un canal alcista, ¿dónde queréis trabajar? ¿Queréis trabajar en resistencia y aunque sea alcista poneros cortos? ¿Queréis trabajar en soporte siendo alcista y poneros largos? En un canal bajista, igual. Ahí es donde tenéis que poner vuestra decisión, incorporarlo y no saliros de ella. Yo os digo que en un canal lateral me gusta trabajar por los dos lados, en soportes comprar, si lo rompe por aquí como por aquí el stop me salta y acepto el error, y por el canal de arriba considero de que bajo mi estrategia entro siempre cortos a la baja y si rompe por arriba como aquí, pues me salgo y acepto las pérdidas. En un canal alcista, a mí siempre me gusta trabajar a favor de la tendencia, por lo tanto, en un canal alcista, salvo momentos puntuales de trading muy rápido y algo muy puntual, me gusta trabajar en favor de ella. Por lo tanto, intentaré en resistencias cerrar y en soportes comprar. Y no dicen, bueno, es que esto es lo ideal, no tiene el por qué, porque tú puedes comprar en cierto soporte que baje más de lo previsto y tengas que cerrar con pérdidas. ¿Vale? O puedes intentar deshacer en una resistencia creyendo que es aquí, en este nivel, y luego esa resistencia que se vaya 3 veces más para arriba. Pero ya os digo, siempre filtro más los errores intentando detectar la tendencia y trabajar en favor de la tendencia. Eso es otro de lo que yo incorporo dentro de mi plan de trading. Por otro lado, comentaros de que los activos que yo trabajo, mi capital, me gusta diversificar, es algo importantísimo para mí. Por lo tanto, mi capital, lo tenéis aquí, los quesitos, el riesgo, lo divido el 25% para commodities, el 25% para divisas, el 25% de índices y el 25% de acciones. Esto incorporo en mi plan de trading. Pero es que, ¿y si las divisas ese día no están para operar? Este dinero queda totalmente parado, no lo paso a otro lado. Y si los commodities no están para operar, lo mismo. Y si todo está para operar, utilizo todo. Pero tengo mi riesgo diversificado y además no solo por sector, no solo por, digamos, diferente de activo financiero, sino dentro de las commodities. Fijaros que antes os he comentado, trabajo prácticamente solo oro y petróleo, en las divisas eurodólar, libra, yen y dos pares más, pero en los índices hago una diversificación geográfica y en las acciones también. Y el diversificar es importante y es lo que incorporo dentro de mi plan de trading. Por otro lado, fijaros, a la hora de elegir los activos a trabajar, también diversifico dentro de ellos. Es decir, si yo tengo puesto un 25% para divisas y elijo el eurodólar y la libra dólar, no invierto ese 25% solo en el par. Si tengo varios pares para trabajar y decido yo este mes quiero trabajar con estos dos pares, no invertiré más del 50% de ese 25% en cada par. Y recordar, no se trata de decirlo, se trata de lo que digo, lo hago. Es lo importante. Y no importa si ganas o pierdes. Aquí van a haber muchas operaciones fallidas, muchísimas. Y no pasa nada. Es un mero estadístico. Nuestro control de emociones que comentábamos, nuestro dominio del psicotrading, nuestra paciencia, nuestro ser metódico y disciplinado. Cuando una operación es fallida, no nos alegramos más que cuando es acertada. Y repito esto, no nos alegramos ni nos entristecemos. Esto es un negocio en el que hay una balanza. Van a haber muchas falladas, van a haber muchas acertadas y una operación es una más entre muchas. Por lo tanto, esa operación se meterá junto con todas dentro de una balanza y iremos haciendo una estadística para que su peso en X periodo temporal que lo analicemos, el día, la semana, el mes, el año, sea positivo y sea consistente. Pero fijaros, lo mismo, si estoy en un 25% en índices, divido por zonas geográficas. Hemos comentado que trabajo el DAX y el IBEX, CAC y Eurostock en Europa, Nasdaq, Nueva York y Dow Jones y S&P en América. Y si yo lo tengo aquí, el 25% que tengo para índices lo divido entre lo que tengo que hacer. Si en este momento considero que el mayor potencial es en el Nasdaq,
invierto una menor cantidad en los demás y mi gran ponderación es para el Nasdaq, pero siempre dejo una ponderación importante equivalente al 50% para el resto sin invertir. Por lo tanto, acordaros, siempre diversificación dentro de vuestra diversificación, porque el filtrar el riesgo os va a hacer filtrar errores. Acciones. Tenemos un dinero, en qué zonas geográficas están, en qué índices, antes os he puesto un ejemplo, pues si considero que el Nasdaq es el más adecuado, mi mayor proporción la invertiré en acciones, pero nunca descuidaré operaciones puntuales que nos pueden representar los otros índices. Os acabo de decir que voy a publicar una acción que cotiza en el Dow Jones, concretamente, ya os lo he dicho, yo la vuelvo a decir, Naumann Wolcott es una filial de Naumann Mining, el mayor exportador del mundo, y además es del Dow Jones. Por lo tanto, siempre habrá, aunque esté trabajando en el Nasdaq, una cantidad destinada a posibles operaciones puntuales que puedan tener una oportunidad de entrada. No tendremos todo el dinero depositado, ni siquiera en ese porcentaje sobre unos cuantos valores, es decir, no habrá una diversificación dentro del Nasdaq de ese dinero. Ese dinero habrá una diversificación que en este momento, si el mayor potencial lo tiene el Nasdaq, irá en acciones del Nasdaq, pero habrá otro margen libre para captar oportunidades que se presenten. ¿Y todo esto qué nos lleva? Todo esto nos lleva a la gestión del riesgo. Nos lleva a lo que realmente nosotros, y yo observo que la mayoría de personas tienen un muro muy grande y se chocan ahí. No es que sean malos inversores, no es que no acierten o no acierten en sus cosas, no, ni mucho menos. Bajo, ni mucho menos. Considero de que lo que sucede es que emplean una cantidad de dinero en su gestión del riesgo para unos activos en concreto excesivo de lo que realmente pueden soportar. Por lo tanto, se les hace una pérdida importante en su inversión y hacen cerrar esa operación y muchas veces el comentario, madre mía, si lo hubiera aguantado un poco más, ¿qué vueltas hubiera dado? O, uff, una trampa de mercado, es que he caído. Acordaros, sois vosotros vuestro peor enemigo, no es el mercado. No haber entrado en un volumen tan grande, haber diversificado, haber medido, haber calculado vuestra volatilidad. Es decir, tenéis que tener claro lo que os decía antes. En mi cuenta del broker, ¿cuánto dinero dispongo? ¿Cómo lo hago? ¿De qué forma lo hago? ¿Y en qué volumen entro? Eso es importantísimo. Os acabo de dar anteriormente y sectorialmente cómo lo hago yo en mi plan de trading. Por lo tanto, os invito, la gestión del riesgo, importante dominarla totalmente, importante aplicarla totalmente. Otro de los conceptos es la paciencia incorporada, porque veréis que todos los pilares del plan de trading van correlacionados unos con otros. Y es por lo siguiente. Si yo incorporo una gestión de riesgo y digo, bueno, es que si yo hago esa diversificación, bueno, es que entonces no me parece, no me da rentabilidad el tiempo que empleo. Pues quizá en ese momento tú no dispongas para estar en los mercados, pero no lo hagas de otra manera porque tu dinero, el mercado se lo devora sin duda alguna. Es decir, incorpora una gestión del riesgo y verás que muchas de las operaciones que en este momento estás teniendo negativas disminuyen. Gestión de riesgo adecuada os llevará al éxito y incorporarla en vuestra estrategia. Y luego debéis de definir en esa gestión de riesgo, lo decía al principio, qué tipo de inversor sois, qué perfil. Pero es mucho más importante, es decir, no se trata de qué inversor queréis ser, que eso ya llegará, sino se trata de no engañaros a vosotros, de cuál sois. ¿Realmente soportáis el riesgo? Porque una cosa es que lo queráis, pero lo soportáis. ¿Dormís bien por la noche con una operación abierta? Cuando habéis entrado en una operación, ¿podéis dejar de ver la pantalla, el móvil y el ordenador? ¿Os preocupa en que salte esa pérdida? ¿Tenéis una euforia grande cuando se lanza el profit? Es decir,
detectar qué tipo de inversor sois, evitaréis daños emocionales y actuar en vuestra estrategia el tipo actual que sois, no es el que queréis ser. A medida que vayáis perfilándoos como inversores, ir modificándolo en vuestra propia estrategia. Pero de momento tenéis que utilizar tal y como sois, no tal y como queréis ser. El apalancamiento que elegéis, importantísimo dentro de la gestión del riesgo. No se trata, yo es que trabajo con este broker porque mira, yo es que con 200 euros puedo comprar un contrato del eurodólar, ¡jo, qué chulo soy! Pero ojo, un contrato del eurodólar son 100.000 dólares. Con 200 dólares comprar 100.000 dólares, ¿no pensáis que no se trata de que no seáis buenos inversores? ¿Es que estáis actuando con un volumen inadecuado para esa operativa? Y cualquier inversor, por bueno que sea, también fracasaría. Por lo tanto, pregunta para la reflexión y vosotros os la respondéis. Gestión del riesgo, importantísimo, apalancamiento que utilizáis en vuestras inversiones. Va en la medida de vuestro volumen, qué duda alguna cabe. No ya de vuestro capital disponible para que el broker os permita hacer una operación, ni mucho menos, sino de vuestro volumen que entráis que sea acorde para vuestra cuenta. Por lo tanto, qué apalancamiento tiene el broker y qué apalancamiento, mucho más importante, os podéis permitir entrar en una operación que irá en consonancia con vuestro volumen y vuestra cantidad de la cuenta. ¿Dónde colocáis los soportes y resistencias? En la gestión del riesgo os ayudará a vivir el día a día mucho más fácil, calcular la volatilidad del activo donde estáis. Y esa volatilidad, me da igual que seáis inversor de 1 minuto, de 5 minutos, diario, mensual, a medio a largo plazo, me da igual. Simplemente que vuestros soportes y resistencias vayan a acorde con la volatilidad que tiene el activo dentro del plazo temporal que habéis escogido. Es decir, si trabajáis en 5 minutos, por poner un ejemplo, y vosotros ponéis un soporte y resistencia donde ese activo en esos 5 minutos lo ha tocado 18 veces, bueno, pues quizá os permite una agresividad muy fuerte y eso vaya en contra vuestra. Si trabajáis en 5 minutos y ponéis un soporte y resistencia situado en un lugar donde a lo mejor lo toca una vez, quizá vuestros errores se disminuyan mucho. Por lo tanto, mirar la volatilidad que tiene el activo en vuestro plazo temporal y utilizar esos soportes y resistencia dentro de la gestión del riesgo. Por lo tanto, esos soportes y resistencia con ese binomio lo iréis cambiando dependiendo la volatilidad que en ese plazo temporal, cada 10 minutos, cada hora o cada semana, tenga el mercado y por lo tanto vuestra estrategia de riesgo, vuestra estrategia de inversión tiene que ser flexible, medible y testeable para ir acoplándola al mercado. Acordaros, plazos temporales, de un día, de 1 hora, 5 minutos, el que queráis. Pero si trabajáis en 5 minutos, acordaros en ampliar, que las ramas no os impidan ver el bosque. Fijaros, vamos a ir a la plataforma del broker y fijaros, me da igual el que cojamos, mirar. Vamos a ver, vosotros vamos a poner un ejemplo que invertís en 5 minutos. Aquí tenéis el gráfico. Veis el gráfico, veis lo que hace, veis lo que ha hecho, decidís en una inversión, bueno, pues nada, la tenemos aquí. La inversión, yo decido y quiero entrar, corto, largo, decido cómo entrar. Antes de tomar esta decisión, uy, parece que está rompiendo este canal que le he puesto, voy a entrar corto. Quieto, quieto, paciencia. Amplío a horario. Uy, esta hora me marca algo diferente. El mercado podría bajar aún mucho más que lo que el 5 minutos me está diciendo. Y si lo amplío a diario, bueno, pues aunque hoy tenemos una fuerte caída, puede parar y mañana podemos tener otro día de alza. Volvemos a nuestra inversión y ahora tenemos una información mucho más amplia que posiblemente nos haya frenado este momento de entrada. Entraremos corto si queremos, entraremos largo, entraremos como tengamos que entrar, pero hemos tenido una información antes de la entrada que veréis que son segundos, no son más, son segundos que nos permiten analizar y filtrar mucho mejor
los riesgos que corremos. Por lo tanto, acordaros, si trabajamos en un plazo temporal, ampliar ese plazo antes de las decisiones. Recordatorio, ¿cómo podemos incorporar una gestión de riesgo adecuada? Midiendo qué capital estáis dispuesto a tener, sabiendo una diversificación en los activos que vais a trabajar, geográficamente y por modalidad de activo financiero, controlando vuestro volumen de entrada y marcando unos stop y profit que tengáis en vuestro plan incorporado. A todo ello, le tenéis que incorporar, o al menos yo lo recomiendo, dentro de la gestión del riesgo, un máximo de pérdida diaria, un máximo de pérdida por operación. Y además debéis de tener un tiempo en el que debéis de decidir cuándo apagar esa pantalla, ese móvil y separaros del mercado. Por lo tanto, si yo opero una vez a la semana, esa pérdida se convertirá en semanal. Si yo soy un trader, un inversor que opero diariamente, entonces lo que tenemos que poner es un tope de tanto por cien diario, pero no solo basta con eso en vuestro plan de trading y en vuestra gestión de riesgo, sino que además tenéis que saber cómo habéis decidido bajo vuestro perfil de trading que sois, no el que queréis ser, cuántas operaciones vais a hacer en el día. Y eso os dará el porcentaje que tenéis que perder por operación que nunca debe de sobrepasar el máximo diario. Y eso no significa que apaguéis la pantalla. Esto estamos en este apartado. Es decir, ¿cuándo es? Siempre se habla de un 2%. No estoy de acuerdo. Vosotros, si queréis actuar con 20 operaciones al día, un 2% es muchísimo. Si queréis actuar con 2 operaciones al día, un 2% es aceptable. Vosotros sois los que tenéis que marcaros qué porcentaje queréis perder máximo en ese día. Y no se trata de querer, sino podéis perder. Y por lo tanto, ese porcentaje debe estar desglosado como máximo en las operaciones mínimas que queréis hacer. Si habéis estimado que podéis perder en 4 operaciones al día, en cuanto ese margen queda hecho, no seguís operando ese día. Seguís con las pantallas, seguís analizando el mercado, seguís en él, pero no seguís operando. Pero aunque las cosas vayan bien, no precisamente tienen que ir mal, hay un momento en el que las pantallas os atrapan, os desvirtúan y os hacen llevar cosas o dudar de vuestra disciplina. Ese momento es cuando tenéis que apagar las pantallas. Hay veces era un pilar la paciencia, la disciplina y sobre todo la coherencia de que tenéis que vencer a vuestro propio yo, que es vuestro peor enemigo. Y eso sucede más cuando las cosas van bien que cuando van mal. Cuando van mal somos más protectores. Por lo tanto, también hay que saber cuándo debo estar en los mercados, cuándo no, cuándo debo de seguirlo y cuándo debo de descansar y separarme de ellos. Recordar, volumen a vuestro capital, detectar la volatilidad. Es importantísimo para la gestión del riesgo. Los stop de pérdidas, profit de beneficio, dónde los situáis, bajo qué precio y qué indicadores os movéis y cuando trabajéis con acciones, pues como recordatorio evitar los números redondos, ya que producen un efecto psicológico de acumulación. No pasa así cuando trabajamos con CFD o futuros en otro, pero cuando trabajamos en acciones al contado, si vamos a vender una acción a 100, pues es preferible venderla a 99, puesto que nos puede ayudar en esa venta 99,40, 99,48, 99,75 en vez de a 100. Bueno, y sobre todo, hay algo que siempre se oye en la gestión del riesgo para ser en el trading, intentar dentro de lo posible, yo por lo menos es algo que siempre aconsejo, intentar pérdidas pequeñas, beneficios amplios. Dice, no, bueno, es que esto es lo ideal. No. Si queréis esto, lo tenéis que incorporar en vuestro plan de trading. Y esto va, consecuentemente, con vuestros niveles de stop y profit. Por lo tanto, no se trata de lo que quiero hacer, no, es lo que hago. Y si luego mi resultado es negativo, pues veré por dónde voy. Pero por lo tanto, pequeñas pérdidas
amplios beneficios. ¿Eso sucede que mi stop tiene que ser mucho mayor, más amplio que el profit? No. Eso significa de que cuando los mercados vayan a nuestro favor, no nos repleguemos, dejémosles crecer. Parece que continuamos, y ahí sí estamos de acuerdo, cuando tenemos grandes pérdidas, pero en cuanto hemos cogido algo de beneficio nos vamos corriendo, por si acaso no lo quitan. Invertir. Mantener vuestro stop y profit en la medida que queráis. Si queréis trabajar 2 veces de nivel de stop por 1 de profit, ese no me preocupa. Pero ojo, trabajar con estrategias que os permitan ampliar esos beneficios. Si vosotros veis que el mercado tiene potencial alcista, potencial bajista, potencial a vuestro favor, no lo cortéis. Maximizar los beneficios. A esto me refiero. Psicotrading. Hemos estado hablando de él. Fijaros, psicotrading, hablábamos de la paciencia, formación, disciplina, control de nuestras emociones y todo ello para meterlo en una estrategia de éxito. Indudablemente, si un control de riesgo y una estrategia de trading, digamos, coherente, os evitará y seguida con disciplina, os evitará y os ayudará a fomentar el psicotrading y os evitará que tengáis sudores, alteración del ritmo cardíaco, incluso que habléis con las pantallas. Yo os puedo decir que en mis inicios todo esto me ha pasado y mucho. Y cada vez que me pasaba era carne de cañón. Cada vez que me pasaba tenía más riesgo de perder más cantidad que de ganar. Por lo tanto, os ayudará una gestión del riesgo, un plan de trading, os evitará esto y cada vez os irá filtrando los errores, aumentando los aciertos, porque si no, en ese momento somos carne de cañón y el mercado no perdona, devora. Acordaros que es muy importante detectar las tendencias, es algo, estoy recordando lo que os he comentado, pero es algo que yo utilizo mucho, canal lateral, canal bajista, canal alcista. ¿Se puede ganar más en un canal bajista que en un canal alcista? Sí. ¿Se puede ganar mucho dinero en estos mercados bajistas? Sí. ¿Se gana dinero cuando se acierta? No, eso ya lo sé. Pues entonces, incorporarlo si lo sabemos. Es decir, incorporar una estrategia que a nosotros nos dé igual para dónde vaya el mercado, sino que vayamos con él. Y por lo tanto tengamos un proceso lateral, sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Un proceso es bajista o es alcista, sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Y luego veremos los resultados que tenemos y los iremos filtrando y testeando. Aquí tenéis un ejemplo de lo que hemos estado hablando y por lo tanto, bueno, ahora analizaremos hemos analizado algunas divisas, hemos comprobado también algunos índices. Os quería hablar de la incorporación, por ejemplo, de la estrategia Hadjiano de cobertura, que no da lugar a hablar de ella simplemente de pasada como se ha hablado, pero que sepáis que es una estrategia muy buena, es una estrategia que es importante que conozcáis qué es, qué ventajas trae y dónde incorporarla, porque os puede salvar de operaciones erróneas o incluso cubrir vuestras posiciones que tenéis actualmente sin deshacerla para no tener riesgo. Si ante esta bajada estuviéramos alcista y nos hubiéramos protegido, ahora nuestra protección tendría un beneficio que compensaría las pérdidas, podríamos deshacer nuestra cobertura con beneficio y quedarnos en una posición, aunque muy negativa, pero sin haber sufrido esta bajada. Eso es el sentido de esta estrategia. A mí me gusta trabajar con divergencias, otra subestrategia a meter dentro del plan de trading. Si detectamos mediante el RSI o el MAC divergencias sobre el precio, nos dará señales de entrada importantísima. Esta estrategia también daría lugar a un webinar específico, pero os recomiendo en el que las divergencias las tengáis en cuenta a la hora de realizar operaciones puntuales y que además siempre el indicador es el que os va a decir el sentido que va a coger el precio. Y aunque nos manejemos o yo me maneje en mi plan con una estrategia económico-social y una estrategia fundamental,
El precio siempre lo realizo sobre un análisis técnico. La acción del precio creo que es importantísima para indicarnos en qué momento debemos de entrar, en qué momento debemos de salir, pero previamente tenemos que tener unos filtros anteriores que nos hayan dado lugar. Os comentaba anteriormente subestrategias en la publicación de datos. Aquí tenéis un ejemplo de ello, es decir, si nosotros tenemos una publicación de datos, me da igual que sea productividad, que sea de informe de confianza, sabemos que a tal hora, en tal país, el grado que va a afectar a esa publicación y lo que se espera. Pues sobre esto podemos trabajar. Son subestrategias que duran, son temporales y se acoplan en cada momento del día, incorporada con nuestra estrategia de gestión de riesgo y de plan de trading que tenemos establecida. Eso sí, nunca nos salimos. Bueno, sin más y por respetar el horario que tenemos, yo espero que estos minutos os haya podido aportar algo positivo a todos, lo cual pues con eso me sentiría satisfecho. Aquí tenéis mis redes sociales, mi página web, el email. Si queréis consultar, si queréis cualquier cosa queda a vuestra disposición. Os invito a que os entréis en el blog de Rankia, me sigáis y tendréis una información que pienso que os puede servir muy bien, y agradezco a ATFX, el broker, por su gran apuesta que siempre hace, y a Rankia. Sin más, os deseo buen trading. Si hay alguna pregunta, encantado de contestaros, y buenas tardes a todos. Sí, José María, preguntaba Juan Carlos cómo sabe reconocer una resistencia y soporte. Bueno, pues mira, Juan Carlos, con esto, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Que aquí tenemos algunos muy fáciles y los vas a detectar tú muy bien. Mira, una resistencia, fíjate, es cuando el precio intenta luchar. Si hablamos de un proceso alcista, que te lo estoy señalando aquí, es cuando el precio intenta luchar con ese nivel que ha tocado en varias veces y no lo rompe. Y un soporte es cuando el precio, si hablamos de bajista, es cuando lo intenta tocar muchas veces a la baja y no lo rompe. En este caso, aquí tendríamos en la parte de abajo tendríamos los soportes y en la parte de arriba tendríamos la resistencia. Si hablamos en un canal bajista, la resistencia estaría en la parte de arriba, ¿lo ves? En estos niveles, y estas partes de abajo serían los soportes. Es la acumulación del precio en la línea que nosotros lanzamos uniendo los mínimos y los máximos. Espero haberte contestado bien. Vale, pregunta ahora Indomar, plantea una situación de crear un plan de trading con una estrategia que funcione en tiempo de crisis o de recesión y que luego en el proceso de acumulación o recuperación del mercado deje de ser factible. Pregunta qué hacer en ese caso, si cambiar de estrategia o esperar. Totalmente cambiar. Una de las cosas que os he empezado a decir en los primeros, y si luego volvéis a escuchar el vídeo, es que la estrategia debe ser flexible, testeable y medible, y que una estrategia para hoy puede que no te valga para mañana, ya no en momentos de crisis, de acumulación alcista, bajista, es decir, incluso por la volatilidad y la fuerza de los activos financieros o de la tendencia. Las estrategias deben de ser flexibles, acoplarse a cada situación de mercado, porque debemos de ir en la dirección que el mercado diga, no en la estrategia que marcamos. Nuestra estrategia debe ser totalmente flexible en cada momento al mercado. Muy bien, y preguntar a Germán qué configuración das a las medias móviles RSI y MAC. Mirar, la configuración yo la he ido generando, depende, no es que no quiera contestarte, ni mucho menos, es que, te confundiría. Yo las he ido acoplando en mi plan de trading con mi plazo temporal y mi tipo de inversión a las que veo que más se adecuan. Te puedo decir que si te metes en la MT4, la que por referencia te sale te va a valer. Y luego tú, dependiendo tu estrategia que te hayas plasmado con tu plazo temporal
y tu volatilidad, en ese momento tú en propiedades las vas modificando y donde veas esa media que más ajusta a lo que quieres, ya te la vas tú acoplando a tu plan, acoplando a tu personalidad. Pero de momento, para ver cómo funciona, la que por referencia sale te va como inicio y descargándote la demo para probar todas estas cosas, que es realmente para lo que vale, no para realizar inversiones, sino para probar todo esto, te va a ayudar mucho. Muy bien, y por último pregunta Saúl, ¿cómo gestionar el volumen de entrada con respecto a nuestro riesgo? El volumen de entrada lo tienes que gestionar dependiendo tu capital. Es decir, tú sabes lo que puedes perder, antes lo hemos comentado, tienes que calcular cuántas operaciones quieres hacer, si las quieres trabajar en un día, si quieres trabajar en un día, si vas a hacer una operación o más, si eres, por ejemplo, resumiéndote la respuesta, yo quiero trabajar todos los días y trabajar 5 veces al día, vale, pero yo quiero perder como mucho cada día un 4% de mi capital, pues debes de dividir ese 4% de tu capital en un día y debes de dividir eso en la proporción de las veces que tú quieres entrar ese día. Y así irás acoplando tu volumen a tu cuenta. Muy bien, pues muchas gracias. Finalizamos aquí el webinar. Muchas gracias, José María, por una vez más esta exposición y por haber participado con nosotros. Y también muchas gracias a todos los participantes del webinar que han asistido en directo, que esta vez hemos sido muchos y han habido muchas cuestiones. Y nada, agradecer a todos la asistencia y si te quieres despedir, José María. Por supuesto, gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias a TFX y a Rankia por su gran apuesta. Os deseo buen trading a todo y mucha suerte. Gracias a todos y cuidaros muchos. Muchas gracias.